Bueno, en este caso era un eclipse de sol total para una franja de nuestro país y nosotros vimos en eso la oportunidad, no sé, irreemplazable, impostergable de ir a verlo, pese a las condiciones de la pandemia que no eran las mejores. Yo creo que hicimos un esfuerzo todos y todas con el tema de los permisos, la movilidad, el distanciamiento, etcétera, porque un eclipse de sol total se da de manera muy poco frecuente, de hecho se repite en un mismo punto cada 375 años, o sea que es algo, y durante unos minutos muy cortitos. Pero en este caso, bueno, por eso nos tocó esa fortuna de que en una región muy reducida se pueda ver en totalidad durante unos pocos minutos y dijimos, bueno, vamos a verlo. Exacto, yo tenía aparte... tenía como una especie de ansiedad respecto del eclipse porque una compañera, Andrea, me había dicho: Sandra, los eclipses hay que sentirlos y hay que vivirlos. El eclipse se siente en el cuerpo. El eclipse no es para poner telescopio, el eclipse lo vas a vivir la situación con la naturaleza, con los pájaros, los animales. Y además yo creo que, en términos más abstractos, si me permitís, la astronomía convoca y invita también a eso, a ese entusiasmo, a esa movilidad. Yo creo que es casi, quienes tienen la posibilidad de hacerlo, recalco esto, es casi una obligación de moverse para sentir, como decía Sandra, en carne propia lo que es vivenciar un eclipse total de sol. Un eclipse es un fenómeno que se produce cuando la luz emitida por un cuerpo celeste es obstruida por otro cuerpo eclipsado. Existen dos tipos de eclipses: un eclipse se llama eclipse de sol y el otro eclipse se llama eclipse de luna. El eclipse de sol se produce cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, y la luna en este momento está en su fase de luna nueva. Viene la luz del sol, llega a la luna obstruye una parte y se proyecta un cono de sombra en un punto de la Tierra, ¿bien? En esa región de la Tierra donde se proyecta ese cono de sombra es donde se puede observar el eclipse. Luego, un eclipse de luna es del tipo producido cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, y en este momento la Luna está en su fase llena. De todas las partes del planeta donde es de noche se puede ver ese eclipse de luna. En el eclipse de sol no, solamente se produce la fase total, solamente se observa en ese lugar donde llega el cono de sombra. Es un fenómeno local. La sombra en la órbita de la Luna va recorriendo la Tierra de punta a punta, trazando lo que sería un camino, el camino del eclipse. En particular, la franja donde se puede ver el eclipse en su forma total solo tiene aproximadamente 100 kilómetros de ancho. Por lo tanto, uno tiene que estar dentro de esa franja de 100 kilómetros para poder apreciar el eclipse total. Después hay una franja mucho más ancha de miles de kilómetros donde uno puede apreciarlo en forma parcial. Es mucha la diferencia en cuanto a que el eclipse total, lo más importante de todo en el momento de la totalidad es que se oscurece casi totalmente el cielo, se pueden ver las estrellas de fondo, se pueden ver si hay planetas, se puede ver justo en qué constelación está el Sol en ese momento, cosa que no se puede ver en ningún otro momento que no esté pasando un eclipse total de Sol. Bueno, que desde que salimos tuvimos como una noción de equipo en que íbamos en dos vehículos separados y con dos tiempos y dos rutas distintas, porque Yayo sale un día antes justamente con la familia para poder parar, dormir, un trecho re largo, y nosotros salimos un poquito después, pero le dimos derecho. Pero había una noción de equipo en la cual nos íbamos conectando y nos íbamos mensajeando y demás. Para cuando llegamos ya habíamos recorrido buena parte. Nos ocurrieron situaciones muy fortuitas, esto de nosotros veníamos con el mapa ahí, el GPS, todo marcadito, y ya se pierde, agarra para otro lado, pero la ruta que agarra él fue la mejor ruta, porque nosotros en el camino, ¿qué hicimos? Nos comimos lluvia, nos comimos nieve,
precipicio, y él llegó antes que nosotros, a pesar de que había agarrado la ruta más larga. El instinto. El instinto de viajero. Y bueno, son años de viaje. Llegamos a Pigüeña, que es un centro turístico muy importante, sabíamos que lo era, muchos no lo conocíamos, que era mi caso. Un lugar bellísimo, bellísimo, muy cerquita de la frontera con Chile. Así que bueno, estuvimos recorriendo, aprovechamos a recorrer, estuvimos en el volcán Batea Mahuida, ahí se sumó también el hermano de Yayo con todos los sobrinos, toda la familia, la pasamos bárbaro, subimos. Algunos de los chicos hicieron cumbre allá, estuvieron con todas las nieves allá arriba, y nos vinimos con muchos amigos que se sumaron al recorrido. Bueno, 2 compañeros que venían viajando, recorriendo Latinoamérica, que venían bancando el viaje con sus cantos y con toda la buena onda y las artesanías, así que bueno, se sumaron con nosotros a este recorrido. Mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Para que se produzca un eclipse es necesario que la Tierra, el Sol y la Luna estén alineados de una forma determinada. Si bien los eclipses se dan durante luna nueva o luna llena, dependiendo si es eclipse de Sol o de Luna, no ocurren todos los meses, debido a que la órbita de la Luna está inclinada respecto a la eclíptica, que es el plano descrito por la Tierra en su órbita alrededor del Sol. Como todas las órbitas no están sobre el mismo plano, la misma Luna orbita alrededor de la Tierra, pero en un plano que está inclinado con respecto al plano orbital de la Tierra. Entonces puede ser que en algún momento justo la Luna pase exactamente por ese plano, en el medio, ¿bien?, de la línea que conecta al Sol y la Tierra. Y entonces ahí se va a producir ese eclipse total del Sol. Pero si en otra época del año, digamos, en esa órbita, la Luna está, por ejemplo, por acá arriba, porque justamente el plano orbital está inclinado, la Luna va a estar por acá, entonces la luz del Sol viene así, y el cono de sombra de la Luna va a esquivar la Tierra. O sea, ahí no se va a producir ningún eclipse de Sol. Por eso los eclipses no son fenómenos tan frecuentes que los veamos todos los meses. Sin embargo, suele haber un par de eclipses por año. En particular, los eclipses totales de Sol suelen ocurrir cada 18 meses aproximadamente, pero en distintos lugares del mundo. Así que si uno quisiera ver un eclipse, tendría que esperar unos meses, pero a costa de viajar a algún lugar lejano. El hecho de que el eclipse de Sol se produzca en luna nueva hace que la noche anterior al eclipse y la noche posterior, si uno tiene suerte con el tema climático, esas 2 noches sean óptimas para la observación astronómica y para la astrofotografía. Cuando la luna no está, o cuando no está iluminada, digamos, si estamos en luna nueva es porque la luna está ahí cerquita del Sol, ¿bien?, a punto de interponerse, por ejemplo, a punto de que ocurra el eclipse. Entonces, no la vamos a ver durante la noche, y eso hace que no tengamos esa fuente de luz que nos obstruye la visión. Nosotros además tuvimos la suerte de hacer noche en Villa Pigüeña, que bueno, tenía un cielo de muy buena calidad. Yo en particular aproveché para sacar fotos. Había llevado la misma montura que que pensaba usar al día siguiente para fotografiar el eclipse, pero con solo una cámara de campo amplio pude sacar a la nube mayor de Magallanes, a la nube menor de Magallanes en el cúmulo 47 Tucán, que es un cúmulo muy brillante, que después, bueno, en un momento se nos nubló y ya no pudimos observar más, pero
De todas maneras, al día siguiente había que levantarse a las 5 de la mañana para salir a la zona de observación. La noche anterior se armó como una especie de comité meteorológico, digamos, donde los especialistas del grupo se juntaron después de cenar a deliberar y también estaba yo, los especialistas y yo. Y a tomar decisiones. Decisiones fuertes. Decisiones fuertes porque nos separamos ahí. Eso fue, sí, fue un punto de inflexión. Yo creo que no hubo retroceso de esta separación ya. Y fue un momento bastante duro, ¿no? Porque cuando hicimos la planificación del viaje, con todos los problemas que había en aquel momento de circulación, permisos, planificamos ir muy cerca de la cordillera, una pequeña ciudad, un pequeño pueblito llamado Pilolil, pero cuando llegamos fuimos viendo cuando se acercaba la fecha que las condiciones climáticas iban a ser malísimas y la noche anterior decidimos cambiar por completo nuestro lugar de observación. Pilolil está acá. Se limpia a último momento. Acá está Pilolil. Ahí, en esa vueltita. A vos te da para atrás, Pilolil. Re mal. Esta es la 40 y acá tenés Estancia La Negra, La Colorada y Estancia San Ignacio. Teóricamente en esta curva que hay acá, que es bastante larga, digamos, cualquier lugar que nos pongamos de ahí que encontremos, estamos en los 2 minutos 9. O sea, acá el sol se ve. Acá no, por ejemplo. Acá llueve. ¿Qué está mejor? Yo me arriesgaría más Si vos vas por el coso, está horrible el tramo que va a Junín. Sí, de Junín. Para Cutralcó, bajar a Piculenfú y de ahí a Piedra. ¿Y cuánto tiempo tardás? Y acá, según el GUP, 5 horas 12, lo que te está hablando de 6 horas y media, 7. Así que hay que salir temprano. Yo lo que le decía a Nacho hoy, que yo, si soy de ustedes, yo no me arriesgo. Porque si ustedes igual, nosotros volvemos para acá. Entre Piedra del Águila y Bajada Colorada y pasa el mejor de Eclipse. Bueno, podemos ir ahí. bueno, activamos a las 5 y cuarto que se levanten todos. ¿5 y cuarto? Sí, y avisamos ya. Vamos a Piedra. A las 6 tenemos que estar saliendo. Salir. A las 6 tenemos que estar cerca. Listo. Listo, Manu, poné el alarma. Manuel, a las 4 salimos. Listo, me da un rato. Avísenme. Para que a las 6 esté despierto. Claro, perfecto. Manu, ¿y las nubes? Las nubes. Doble fuerte.
Y tuvimos la suerte que justo después que pasó el eclipse, del otro lado del camino donde estábamos apostados, vimos, por ejemplo, la gente de la Asociación Santafesina de Astronomía, a José Luis Sánchez y al querido Víctor Buzo, a quien yo reconocí de una punta a la otra, cruzando la ruta, porque dije, esa me parece que es la pelada de Víctor Buzo. Nosotros, los pelados entre nosotros, nos reconocemos. De hecho, me crucé y ahí estaba Víctor con toda su comitiva. Fue un momento también hermoso, una coincidencia en realidad. Bueno, y la experiencia de vivir un eclipse total de sol es única, es maravillosa, por eso este fenómeno hace que muchos nos movamos desde nuestro lugar para poder lograr ver con totalidad cómo se eclipsa el sol, y creo que vale la pena, a pesar de que lo hicimos en una época complicada donde no sabíamos si podíamos ir o no. La diferencia entre ver un eclipse total y uno parcial es total. Ya cuando con solo percibir un pequeño pedazo del disco solar ya no es lo mismo que percibirlo totalmente oculto. Es un fenómeno único y realmente vale la pena viajar porque es una experiencia que no se repite muchas veces en la vida, no hay muchas oportunidades de observarlo. Todo el mundo festejaba, fue realmente un hecho, una sensación única. Vivir un eclipse total de sol es una experiencia casi única que se puede dar muy pocas veces en la vida, y tener la oportunidad de experimentarlo realmente es algo que de hecho es indescriptible en palabras, es muy difícil explicarlo. Esta sensación de oscuridad en medio del día, de cómo nos sentimos diferentes y no sabemos bien por qué, de cómo nos permea el entorno. Porque se siente raro nosotros y el viento, el clima, los animales, los bichitos. Y vivir un eclipse total de sol es algo indescriptible, que no se puede transmitir por video, por imágenes, es estar frente al cielo y sacarse los lentes y observar la totalidad. Y no se puede, como les digo, explicar con pocas palabras, es algo que hay que realmente vivirlo. Y sí he leído, he escuchado una frase que me encanta, que ¿cuál es el mejor eclipse? Y es el siguiente, y es por eso que desde que vi el primer eclipse total de sol, he decidido que a todos los que tengan chance y posibilidades de ir, lo voy a hacer porque no se compara ni uno con el otro, es siempre una experiencia diferente e indescriptible. Creo que fue la conciencia real de un momento único e irrepetible. En el momento que estaba sucediendo yo sabía que no iba a volver a ocurrir eso otra vez en la vida, por lo menos no de esa manera, y lo viví con muchísima felicidad. Por más que yo me haya esmerado muchísimo para sacar esas fotos, no hay foto que refleje lo que uno siente en ese momento. Me ha pasado en los dos eclipses totales que vi, que realmente la experiencia es única. La experiencia humana es increíble, porque o sea, se da un efecto, una sinergia ahí, una cosa que no se puede explicar. Realmente es impagable, muy lindo. Acá en Rosario vamos a tener eclipses a partir de ahora todos los años, el 2022, 2023, 2024 y después al 2027. Esos tres que les nombré primero van a ser parciales y chiquitos de Rosario. Uno va a ser en la parte norte de Sudamérica, otro va a ser, el del 2024 va a ser en octubre en Santa Cruz, va a ser anular. De acá se va a ver un 30 y pico % oscurecido el sol, pero el más importante sin duda de los cercanos es el 2027, donde en Rosario se va a ver parcial alrededor de 73%, pero va a ser anular en Mar del Plata. 6 de febrero al mediodía en Mar del Plata, imposible para no ir a verlo en el medio de la playa, para disfrutar aparte del eclipse de amigos y de las playas de Mar del Plata. Y el próximo eclipse total en Argentina va a ser en el 2034, que va a ser bien al norte de Argentina, pasando por Jujuy, Salta, Formosa, Misiones. De acá a Rosario también va a ser bastante grande, va a ser el 74% más o menos, y bueno, esperamos poder ir a verlo y a documentarlo también.